Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. En la primera parte del programa estaremos conversando con Gerardo Blade, alcalde del municipio Baruta, a quien Buenas saludamos. tardes. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Todo bien? Todos los televidentes, buenas tardes. Bueno, Gerardo, ¿qué lectura tienes tú de estas parlamentarias del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Cómo se vio eso en Baruta? Bueno, Baruta no se vio muy concurrido, pero es evidente que un circuito como Baruta Chacao de Latillo no es de los fuertes para el Partido Socialista. Pero, por ejemplo, en las Unido de minas. Venezuela. Muy poca movilización. Más bien hubo alguna movilización a final de la tarde en Santa Cruz del Este que andaban con unos megáfonos sacando a la gente, vayan a votar, etcétera, y tenían algunos autobuses, sobre todo una candidata. Había una diferenciación muy grande entre la candidata que ganó y el segundo que quedó, porque una tenía recursos para movilizar y tenía buses y tal, y el otro pues estaba repartiendo volantes, y lo vimos en la campaña, repartiendo volanticos en los barrios y en el pueblo, en el casco de Baruta, más humildemente, ¿no? En todo caso había una desproporción de recursos en esa, aquellos que hablan de que solamente en la oposición había recursos, bueno, ahí en Baruta vi la diferencia enorme entre quien tenía, uno haciendo sus pinticas en las paredes, me recordaba un poco una campaña austera de esas que uno hacía en la universidad, y la otra pues con una cosa un poco más montada, y fue la que finalmente ganó. Y en general, En la lectura que general, tienes de este proceso en de el primaria y país yo después. creo que bueno, está bien, hicieron sus primarias, ya tienen la mitad de sus candidatos, porque hay que decirlo, Y candidatas. escogieron a sus candidatos, en español es candidatos. Sí, yo lo sé. Digo candidata por el Incluyendo a tema las de la mujeres, paridad, porque para allá incluyendo voy a las contigo, mujeres. para que hablemos de ese Y tema. finalmente yo creo que tienen demasiado tiempo ya celebrándolo, ya estamos al tercer día, y no vuelven a entrar o no entran en los problemas del país, que es lo que el país está esperando. Yo creo que hoy el venezolano está un poco cansado de tanta celebradera. Aquí cuando no es para un prócer es porque son los tantos años de no sé qué cosa, o los yo no sé cuántos decenas de años de yo no sé qué otra cosa. Todas las semanas están en un evento, y ese evento trata de distraer lo que está pasando abajo en el país. Y yo siento un país, igual que lo siente la mayoría de los venezolanos, con mucha frustración, con mucha molestia, con una molestia que evidentemente está designada por el problema económico en primer lugar, y en segundo lugar por el problema de la inseguridad, el problema de la inseguridad personal de cada uno de los venezolanos. Y esos dos problemas no son atacados por el gobierno nacional, no están en el discurso del gobierno nacional a diario, apenas unas cositas allí como que, bueno, ahora sí nos vamos a reunir con los empresarios, y más creo que presionado por algunas declaraciones dadas, por ejemplo, por José Vicente Rangel, que invita a que dialogue con el sector privado, etcétera, pero no se concretan en acciones reales. Vimos campañas por meses para aumentar la gasolina y no se toman las decisiones. Vemos cómo se le quita, por ejemplo, estábamos hablando antes, las posibilidades de acceder a una divisa controlada al ciudadano común, que muchísimos venezolanos utilizaban esos 300, 400 dólares anuales para comprar productos mínimos para sus casas. Ahorita, por ejemplo, que viene el periodo de vacaciones escolares, la gran angustia de las madres y los padres venezolanos, ¿cuál es? Tengo que comprar los uniformes escolares, tengo que comprar los zapatos, tengo que comprar los útiles escolares. En el caso de Baruta nosotros donamos los útiles escolares y los morrales, pero la mayoría de los padres y madres venezolanas están angustiados por eso. Y muchos usaban esos 300, 400 dólares cuando eran 400 para traerse los zapatos para los muchachos, para la escuela, y ahora no lo tienen. Y no hay ninguna explicación para que estas cosas estén sucediendo. Y cuando tienen que ir a un mercado nacional, pues tienen que pagar 15.000 bolos por un par de zapatos punchamos. Esas son las angustias reales que está viviendo ahorita el venezolano. La angustia de que el bolívar no te alcanza. Y yo no los oigo hablando de eso, los oigo simplemente celebrando, bueno, actos patrióticos por un lado, y que no está mal, pero ni tanto que ponga el caldo morado, como es que dice el dicho. Ni tan calvo ni con dos pelucas. Ni tan calvo ni con dos pelucas, pero nosotros tenemos nuestras fechas patrias, pero es que aquí se inventa otra cosa nueva cada semana para celebrar, y tampoco, pues, sino hablando ahora de su proceso electoral 2 meses antes, y ahora espero que no pasemos 2 meses después hablando de las primarias del PSUV. Pero también hay un tema que tiene que ver con la política, y es la situación que plantea la paridad a la hora de la selección de los candidatos, y es un tema que afecta, por supuesto, al PSUV, pero más a la MUD, porque el PSUV de alguna manera
parte del problema lo tiene resuelto con la candidata, por eso te decía candidatos y candidatas. En la MUD tienen que resolver este tema. ¿Cómo va a ser? Y lo resolverán. Yo no veo que eso es un problema absolutamente ¿Tú estás de acuerdo con la paridad? grave. Yo estoy de acuerdo con la igualdad de derechos en los géneros o en cualquier tipo de igualdades. Es decir, no estoy de acuerdo con discriminación de ningún tipo. Aquí las venezolanas, las mujeres venezolanas, y ahí sí voy a hablar en femenino, lograron en 1982 la igualdad de derechos con una reforma del Código Civil venezolano que tardó muchos años y que era una deuda muy vieja y que las mujeres venezolanas lucharon para obtener en el antiguo Congreso y lograron la igualdad de derechos. Antes tenían que llevar el apellido del hombre obligatoriamente, el hombre decidía cómo y dónde vivir, cómo criar a los hijos, bajo qué religión. Ahora no. Ahora hay dos palabras que siempre la casa casi siempre mandan, pegadas. ¿no? Bueno. Han mandado antes y después de la reforma, ¿no? Pero el mutuo acuerdo, que son las dos palabras novedosas en ese código, están ahí. Ese es el derecho en que yo creo. Ahora, lo demás yo creo en las capacidades. Y yo creo que a veces se hace mucho populismo en determinar porcentajes. Fíjate, te lo voy a poner en el gabinete de directores en la alcaldía. El 70% de los directores que integran el directorio de la alcaldía son mujeres. Ahora no las tengo ahí por mujeres. Están ahí designadas porque son capaces. Porque son capaces de llevar esas direcciones, porque son la buena directora de educación, una buena directora de presupuesto, una buena directora de recursos humanos. La síndico procurador municipal que yo propuse a la Cámara y que la Cámara nombró es mujer y es una tronco de abogada. Ahora está ahí porque es una tronco de abogada, porque no pierde un juicio para el municipio, no es porque es mujer. Ahora, a la hora de escoger candidatos a diputados, parece que no funciona el mismo criterio, ¿no? Hay más machismo a la hora de escoger los candidatos a diputados. Como decía Isabel Carmona allí sentada en la misma silla donde tú estás ahorita. No lo sé, pero yo he visto gente quizás con otra visión un poco más moderna, como por ejemplo Liliana Hernández, que siempre ha dicho que ella ha sido diputada las veces que ha sido, no por cuotas feministas, sino porque ella es capaz, porque se ha agregado sus votos y porque es una buena parlamentaria. Por cierto, a propósito de esta paridad, pudiera haberse chance o espacio para que una persona como Liliana Hernández ojalá pues vaya a la... Ojalá. Yo sé que es muy amiga tuya, amiga mía también pero además, más allá de amiga, creo que es una mujer extremadamente capaz, que conoce de finanzas públicas como nadie y que ha sido una parlamentaria exitosa. Tanto que donde se para, cuando yo he estado con ella, la gente le dice, diputada, tiene que regresar, etcétera. Algo ha hecho bien para que sea respetada por tirios y troyanos, es decir, por unos y los otros, ¿no? Y creo que necesitamos parlamentarios de verdad buenos. Y es lo que yo te decía en una entrevista de radio la semana pasada, cuando me preguntaste esto de la paridad. Y yo no creo en división de jóvenes, viejos, blancos, pues, de piel morena, chinos, o mujeres, o hombres. No, yo creo en parlamentarios que hagan su trabajo. Y yo creo que los venezolanos tenemos que elegir parlamentarios que hagan su trabajo. Y lamentablemente el saldo de esta Asamblea Nacional que termina en diciembre, para instalarse una nueva en el mes de enero, no es un buen saldo para los venezolanos. Ahí no ha habido ni debate ni diálogo político de altura, sino ha habido avasallamiento, ha habido mucho insulto, el trabajo parlamentario no se siente. La gente en las encuestas se ve, no hay una forma en que tú te sientas vinculado con el Parlamento Nacional. También hay parlamentarios que no van a las sesiones, que tienen un récord de inasistencias impresionante, y si usted lo elige en parlamentario, es para ser parlamentario, es para que vaya a sus sesiones. Ahora tienen una sola sesión a la semana, vaya a sus sesiones, vaya a sus comisiones, entérese, especialícese por tema. Un parlamentario no puede hablar de todo. Entonces, si usted va a hablar de cultura, mujer, juventud, especialícese a esos temas. Si usted va a hablar de política interior, vaya a eso. La verdad es que este no, ni el anterior. Creo que nosotros estuvimos en un parlamento bastante distinto, donde había posibilidades reales de hacer cosas, por ejemplo, influir en la legislación venezolana. Y ahí compartimos incluso con el presidente Maduro, estaba Cilia Flores, estabas tú de secretario, estaba William Lara, estaba Meliach, nos conocimos del año 2000 al 2005. Y yo debo decir que en muchas cosas nos respetamos el trabajo. Y aun cuando, por ejemplo, yo recuerdo que una vez me mandaron una ley, la bancada del chavismo, del MBR, con la cual yo no estaba de acuerdo, pero me pidió Omar Mesa, fallecido, en paz descanse, y Alejandro Armas, que también en paz descanse. Oye, tú nos puedes corregir esta ley
en su concatenación con la Constitución y tal, pero no me vaya a cambiar el sentido. Pero había esa interrelación y se las corregíamos y bueno, trataba de meterle una cuñita, un cambio, entonces Omar me decía, mira, me estás haciendo trampa, y bueno, pero ahí había una convivencia bastante más democrática de lo que hemos vivido como Parlamento. Hablando de convivencia y de buenas relaciones, el senador Bob Corker, quien es presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, él es integrante del Partido Republicano, está de visita en Venezuela. Perdón, ha sostenido reuniones con integrantes de la Mesa de la Unidad. Creo que se reunió con María Corina Machado, con Julio Borges y con Freddy Guevara, y también, en reunión aparte, sostuvo un largo encuentro con Henry Falcón. Y entiendo que están previstas también reuniones, bueno, con el presidente, con Tarek William, con Diosdado Cabello, probablemente con el presidente del Banco Central, en fin, de lo que me han dicho, ¿no? Está en Venezuela. ¿Qué opinas tú de este proceso de normalización de relaciones con los Estados Unidos? Yo creo que nunca se han debido anormalizar, para utilizar el mismo término que tú has usado de normalización. Es decir, aquí cuando se sacó al embajador de allá y el de aquí, se mandó de regreso, que creo que fue el presidente Chávez, creo que es un error. En diplomacia tú no debes hacer esas cosas tan radicales de golpe y porrazo, sino que el embajador es precisamente ese interconector con el gobierno extranjero con el cual tú quieres tener una interrelación. Y yo creo que es importante este tipo de visitas. No he sido requerido, no conozco al señor, pero es importante y que además se esté reuniendo con todas las partes que somos actores en este proceso venezolano, para llevarse una visión mucho más clara de lo que es Venezuela. Vamos a hacer una pausa, al retorno seguimos conversando con Gerardo Blay, alcalde del municipio Baruta. Vamos a hablar cómo está el municipio, las lluvias, cómo se ha visto eso allí. Bien. Ya venimos.